Y la parte superconsciente es nuestra parte espiritual, nuestra esencia, ¿no? Nuestro espíritu. Ese lado espiritual, ¿sí?, es la parte de nosotros mismos que, independientemente de lo que pase ahí fuera en la pantalla, siempre está en paz. Esa parte es inmutable, esa parte no se altera, el superconsciente. Esa parte es la que le llamamos la parte nuestra que sabe lo que es mejor para nosotros y para los demás. Y esa parte es la que está en contacto siempre con Dios o con la divinidad. Tiene acceso a la sabiduría universal. ¿Bien? No necesita juzgar, no necesita sentir miedo, nada, porque esa parte sabe que todo está bien, que todo es perfecto. Y esa parte del superconsciente se comunica a través de nosotros, ¿sí?, cuando nosotros estamos en este estado de inspiración, o sea, cuando no estamos atendiendo a las memorias. La mayoría de nosotros no escuchamos esta parte superconsciente porque nosotros estamos siempre confiando en las memorias en vez de confiar en nuestra parte divina. Por eso cuando soltamos, cuando limpiamos esta parte de las memorias, es que conectamos con el superconsciente y estamos en estado de inspiración y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Bien. Pero esta mente, esta parte de la mente que se llama el subconsciente, que es el niño interno, que es a donde se alojan todas las memorias, ¿sí?, que tiene, como digamos, como decía el doctor Len, todos los datos, él le llamaba datos, es la parte nuestra que sufre, que siente miedo, que dice que no puede, que, bueno, que no puede obtener nada de lo que quiere. Bien. Nuestra mente consciente, que se llama el intelecto, y esa parte espiritual, es como que tuviera el superconsciente aquí, ¿no?, y el consciente, y no se pueden comunicar porque este niño, este inconsciente, no se lo permite. Por eso el subconsciente o el inconsciente es el responsable de todo esto que se proyecta en la pantalla, o sea, lo que manifestamos en nuestra vida. Nosotros creemos que somos conscientes y que vivimos conscientemente, pero en realidad no es así. Pero también en el inconsciente, aparte de estar las memorias, también está la intuición. Eso que nosotros llamamos intuición. Todo nuestro cuerpo funciona de manera subconsciente. Y fíjense en que nosotros no le tenemos que decir al corazón que lata, ni a los pulmones que respiren, lo hacen solos. Bien, en forma automática. Entonces, yo quiero, y ustedes también, que es lo que hacemos aquí en el mundo, queremos resolver nuestros problemas con la mente, con el intelecto, o sea, de una manera consciente, usando el consciente, que recuerden que era del iceberg, esa pequeñita parte. Entonces yo me propongo que quiero cambiar, que quiero ser diferente, que no quiero reaccionar, que no quiero esto, que no sé, o que quiero hacer el otro, ¿sí? Y resulta que por más que quiera no lo puedo resolver y me siento bloqueado. Entonces intento y parezco como el caballo que va con el palo y la zanahoria ahí colgada, corriendo tras la zanahoria y no se da cuenta que está colgada de un palo y que nunca la va a alcanzar. Porque parece ser como que mi inconsciente o mi subconsciente quiere unas cosas y mi consciente quiere otras, como que estuvieran en desacuerdo. Todo esto que nosotros vemos en el mundo es un reflejo de nuestro inconsciente. Bien. Entonces yo, si el inconsciente todo el tiempo lo estoy viendo ahí en el mundo, en mis relaciones, en mis situaciones, si lo estoy viendo, es una buena noticia porque yo
puedo aprovechar, o sea, puedo usarlo como una oportunidad para sanar en vez de luchar contra mi inconsciente, que es lo que hago. Nosotros estamos siempre en lucha, porque yo pienso una cosa, pero mi inconsciente me dice otra, mi niño interno. Entonces, como estamos en esa lucha, ¿sí?, no podemos salir, nos sentimos como atrapados, como bloqueados. Pero el inconsciente, como es mucho más grande, fíjense en que el consciente es muy poderoso. Por eso yo tengo que prestarle atención. Y es lo que no hago. Yo siempre estoy atendiendo ahí a la pantalla y arañando la pantalla y peleándome con la pantalla. ¿Bien? Todo lo que yo busco, que digo que busco en el mundo, ¿sí?, mi niño interno, mi subconsciente, lo sabe y puede ayudarme. Es el único que me puede ayudar a derribar los obstáculos o a deshacer los bloqueos o a liberar las memorias. ¿Bien? Entonces, esta mente subconsciente, vamos a decir que es muy poderosa. Bien. La mente consciente lo único que tiene que hacer, como explicaba el Dr. Len, es elegir. Elegir, es lo único que puede hacer. ¿Qué elige la mente consciente? ¿Suelto o no suelto? ¿Memorias o inspiración? ¿Limpio o no limpio? Esta limpieza famosa del Ho'oponopono siempre empieza con el intelecto, porque es mi mente consciente que decide empezar a decir gracias o decir lo siento, o bueno, o las 4 frases, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. ¿Bien? Esa parte consciente es la que decide soltar las memorias que están arraigadas en mi pasado, ¿sí? Y ella es la que le da la orden al subconsciente. Entonces, cuando la mente consciente decide soltar, le da la orden al inconsciente y el inconsciente establece una conexión con el superconsciente. Es ese famoso dibujito que el Dr. Len hacía del triangulito y el ganchito, que subíamos, ¿no? Bien. Cuando nosotros estamos presentes, vivimos en el ahora, no le prestamos atención a nuestro programa. ¿Se acuerdan que hablamos del programa, de las memorias, del disco rayado? Cuando estoy verdaderamente presente. Dejo de prestar atención a lo que sucede ahí en la pantalla, ¿sí?, a los lugares, a las cosas, al tiempo, y me convierto en conciencia pura. La conciencia, vamos a imaginar que la conciencia es lo que somos, ¿sí? Y lo que sucede es que la mente consciente está como aprisionada por el inconsciente en estos momentos. Cuando yo estoy en el momento presente, se libera, o sea, es como que se unifica y estoy en el estado de conciencia pura. Ahí funciono como realmente soy. Ahí soy. Cuando estoy atendiendo los programas, no soy. Bien, entonces volvemos a repetir que tenemos estas 3 partes de nosotros mismos: el consciente, el subconsciente y el superconsciente. El superconsciente, recordemos que es la parte que conecta con lo divino, con Dios. Y no le importa nada de lo que está sucediendo acá en la pantalla. No está preocupado el superconsciente por nada de lo que pasa. Ni se sacrifica, ni tiene intenciones buenas, nada. Todo eso tiene que ver con otra parte nuestra, no con el superconsciente. ¿Bien? Y siempre está, digamos, de acuerdo con el intelecto y la mente inconsciente, con esa relación. Acuérdense que el consciente le habíamos llamado que era la madre, como el inconsciente es el niño, el consciente es la madre.
Cuando yo doy permiso, el famoso permiso para borrar, es cuando empieza a llegar la inspiración. Empieza a fluir esa energía divina. Entonces el intelecto da la orden y dice, sí, voy a limpiar, voy a comenzar el proceso de limpieza. Ahí se conecta con el subconsciente, ¿sí? Y entonces el subconsciente puede conectar con el superconsciente. Este superconsciente se conecta con lo divino. ¿Y quién es el que borra? Dios o la divinidad. A mí me gusta decir Dios. No sé por qué la palabra divinidad a mí no me agrada mucho, pero la digo porque hay personas que no le gusta Dios. Entonces, para que no haya ninguno que se enoje por ahí, si no tenemos que limpiar todo eso. Dios borra, y cuando Dios borra, se crea un espacio vacío. Y ahí entra la luz o la inspiración. Una vez que una memoria se elimina de la mente subconsciente, desaparece de mí esto que le llamo el escenario, ¿no? El plano físico. Por eso el subconsciente es muy importante. Porque es el que me facilita la conexión. Cuando yo permito, cuando mi mente consciente permite. Esta mente consciente no puede ir directamente a la fuente. Yo no puedo sanar pensando en Dios, con el intelecto. Solamente puedo decidir soltar o no soltar. Eso es dar permiso, ¿no? ¿Para qué? El subconsciente pueda establecer la conexión con el superconsciente. Imaginemos, ¿no?, el asunto este de la computadora, que todos lo conocemos, ¿sí? Yo acá estoy sentada en una silla y lo que veo acá, ¿sí?, en la parte visible, es el hardware de la computadora, ¿sí? Todo lo que sería, la pantalla, ¿cómo se llama esto? El caparazón este que cubre el CPU, teclado, el mouse, la cámara, bien, tengo un micrófono, todo eso es hardware, es la parte consciente. Eso para compararlo, ¿no? Con una computadora, el hardware es lo consciente. El subconsciente es el software, es el programa, es lo que hace que mi computadora funcione, porque si mi computadora no tuviera un programa ahí, yo no podría hacer lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, que es transmitir en directo, ¿no? En el hardware tenemos esas teclas, ¿no?, en el teclado, que son las de suprimir o borrar, ¿bien? Y cuando yo la presiono, borro, ¿sí?, lo que quiero borrar del programa, porque yo decido, borrar o soltar. Pero no me pongo a pensar cómo funciona la computadora, qué habrá pasado ahí. No pienso nada, solo borro. Nosotros queremos hacer este trabajo de Ho'oponopono y queremos hacerlo pensado. Ay, habré borrado ya. ¿Cuántas memorias habré? O sea, le quiero poner cabeza, lo quiero racionalizar. Por eso es que no me funciona, porque le pongo mucha cabeza. Yo no tengo que entender nada. A mí no me piden que entienda nada. Es mi consciente que quiere entender. Bien, es mi consciente que se pone los límites. Cuando yo trabajo solamente para cambiar la parte física, ¿sí?, es como si yo estuviera poniendo parches sobre los problemas. Yo quiero arreglar ahí afuera, como cuando en casa ordenamos, ¿no?, los muebles o limpiamos la casa. Quiero hacer todo por afuera. Entonces nunca voy a lo profundo, a la mente inconsciente. Por eso no puedo sanar, porque no voy ahí. Yo siempre me quedo en la superficie, arreglando mis cositas, tapando agujeros. ¿Bien? Muy obsesionado con las formas. Nosotros estamos muy obsesionados con las formas.
Por eso, nada cambia. Porque tengo que dejar de obsesionarme con las formas. Por eso es que no puedo confiar. Porque yo en realidad lo que estoy confiando es algo invisible. Y yo quiero confiar en lo... Yo creo que confío en lo que veo. Porque lo veo. Claro, como no, lo otro no lo veo, entonces no existe. No está pasando nada porque yo no lo veo. Entonces lo difícil para nosotros es conectar o entrar en contacto o comunicarnos con esa parte inconsciente, que dijimos que era la parte infantil nuestra, por eso se le llama el niño interior. Claro, nosotros no lo tenemos presente mucho esto del niño interior, ¿no? Puede ser que tengamos una idea porque lo escuchamos en un video o alguien lo nombró, qué sé yo, pero no tenemos contacto con ese niño. No le prestamos atención. No nos atendemos a nosotros mismos. No nos damos amor. ¿Bien? Y resulta que todas las memorias están ahí, en ese niño. Y a veces nosotros pensamos que hemos superado una situación porque, no sé, dejamos de pensar en la situación, o nos mudamos, o nos fuimos para otro lado, qué sé yo. Pero resulta que después de un tiempo nos damos cuenta que no, porque nunca fuimos a la raíz, nunca fuimos a la causa, ¿no? A ese interior nuestro, a sanar las memorias. Entonces nuestro niño sigue sufriendo. Todas estas experiencias que nosotros le llamamos no me gustan, ¿sí? ¿Qué experiencias horribles que me pasan? Son el resultado de que yo no atiendo a mi niño interno. Cuando yo elijo comunicarme con mi niño interno, amarlo y cuidarlo, entonces él me ayuda, justamente colabora, a desprenderse de todas esas memorias, para que yo pueda aprovechar, porque recuerden que en el inconsciente también está todo mi tesoro guardado, todos mis talentos, todo lo que yo puedo llegar a explotar ahí, en el mundo, ¿no? Entonces ahí nuestra vida empieza a vivirse en el cero, a estar en la inspiración. Mientras tanto, no. Por eso nosotros cuando decimos te amo, ¿a quién se lo estamos diciendo? A esa niña o niño, si somos mujeres u hombres, ¿no? Interior le estamos diciendo te amo. Estás triste, no te preocupes, vamos a dejarle todo a Dios. A ese se lo estamos diciendo, a ese niño, para que se calme. Cuando el niño interior se calma, empezamos a sentir paz, porque conectamos con el superconsciente que ya sabe que todo está bien. Acá la única que piensa que todo está mal es la loca de la casa, que ya sabemos que es el intelecto, porque juzga, continuamente juzga, continuamente está en desacuerdo con lo que está en la pantalla, se pelea. O sea, yo estoy todo el tiempo peleándome con mi niño interno. ¿Se entiende esto? ¿Bien? No estoy atendiéndome y dando permiso para que esa parte inconsciente pueda conectar con el superconsciente. Yo no hago ese trabajo. Y después me quejo. ¿Bien? Tranquilo, tranquila. Vamos a soltar esto, se lo vamos a dejar a Dios. No te preocupes. Bien. Entonces, para conocer a Dios, porque a Dios se lo conoce, no se cree en Él, yo tengo que estar en el estado cero, que es en el de inspiración. Es cuando salgo de aquí
y permito que este inconsciente se conecte con el superconsciente. Bien. ¿Cómo saber si mis decisiones vienen de las memorias o vienen de la inspiración? Cuando yo conecto con mi interior y siento paz y sé que es correcto. El secreto es dejar de pensar. Creerme que yo sé cómo son las cosas, que yo sé más que Dios. ¿Bien? Cuando yo empiezo a analizar y me debato en la duda, es que no puedo estar en el cero, porque estoy confiando en mi intelecto, no en Dios. Estoy confiando en mi intelecto. ¿Bien? Entonces hay que dejar de preocuparse, dejar de pensar. Si no, nunca vamos a alcanzar o vivir en el estado cero. El doctor Len decía que la inspiración procede de Dios. ¿Bien? Y siempre es una información nueva. Es una solución perfecta. Y no se puede explicar con palabras. Nosotros, como queremos analizar, otra vez volvemos a interrumpir el proceso. Las memorias, podríamos decir, para hacer una comparación, siempre repiten, siempre con lo mismo, siempre nos mandan los mismos pensamientos, información, ta. La inspiración es nueva, es algo que digo, oh, ¿y esto? ¿De dónde me vino? Nosotros decimos que queremos soltar, que queremos confiar, ¿sí? Pero se nos olvida. El mundo nos distrae mucho, ¿no? Y la inspiración viene cuando yo conecto justamente con esa parte inconsciente que se une con el superconsciente, doy permiso y ahí todo se manifiesta. ¿Bien? Puede ser algo que desde mi intelecto no tenga sentido, pero después más adelante me voy a dar cuenta que eso era justamente lo perfecto, lo correcto, lo que debía suceder, porque dejo de juzgarlo. Este famoso que tenemos acá en el cráneo, el cerebro, fíjense que está dividido en dos hemisferios. Y en el centro hay una cosa que se llama el cuerpo calloso, ¿no? Que divide los dos hemisferios. Esta parte, digamos, izquierda nuestra, es como el narrador interno, le podríamos llamar, el juez. Este inventa historia, se preocupa, tiene miedo, me da toda la lata, la parte izquierda. Y me impide estar en el presente. Es como la loca de la casa, la inventora de cuentos fantásticos, de dramas, de sufrimientos. Bien. Entonces, esta parte izquierda siempre está elaborando o tramando historias, ¿sí? De que me va a pasar esto, de que no lo voy a lograr, que no sé qué, que no sé cuánto, lo que me hicieron. ¿Bien? Cuando yo me doy cuenta que estoy ahí es donde yo tomo el poder y digo, basta, voy a limpiar. Entonces, comienzo el trabajo. Gracias. Con decir gracias es suficiente, pero bueno, si quieren digan lo siento, te amo, pueden decir todas las palabras. Ahora vieron que hay montones de palabras. Bueno, el gracias funciona para todo. Entonces es como universal. Gracias. Y ahí comienza el trabajo.
Ahora, si yo la sigo escuchando en mi parte izquierda, y bueno, entonces la parte derecha, ¿no? Nunca va a poder actuar. Fíjense en que estamos divididos así, en una izquierda y una derecha. Este es el mundo de la dualidad. Lo que pasa es que nosotros, la palabra esta permitir para nosotros es como una palabra medio humillante. ¿Por qué? Bueno, tenemos esa parte llamada ego, que tiene que ver con el intelecto, que no se rinde, que es cabezona, quiere hacer como ella quiere. Entonces permitir, decir me rindo, es como que no queremos. Pero es el mejor acto de humildad, porque la sanación necesita de la humildad. Mientras yo creo que sé más que Dios, nunca voy a sanar. Por eso no confío. Yo digo que confío, pero no es que repito la palabra confío, tengo que realmente sentir que confío, que tengo fe, con mayúscula. Si no, me estoy engañando. Nosotros a veces quisiéramos, ya les dije, esta parte como es una loca que no para de hablar y nos tiene, vieron que ya nos levantamos y ya arranca, ¿no? Con su historia. Y a veces quisiéramos deshacernos de ella, que parara un poco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es lo que vamos a explorar ahora. ¿Qué podemos hacer para que el loro se calle? Le atamos el pico, qué sé yo. Bueno. Recordemos esto lo de la computadora. Bien, entonces como dije recién, cuando yo me doy cuenta que empiezan a venir esos pensamientos, esas preocupaciones, que me están llevando allá al pasado, tengo que decir, basta. Basta. Para decir basta es como si yo presionara el botón de borrar en la computadora. Basta. Cállate. Silencio. Entonces no dejo que esa parte me dirija. Basta. Silencio. Stop. Y ahí empiezo. Gracias. Y comienzo a ver si puedo empezar a hablar con mi niño. Y lo calmo. Le puedo decir, quédate tranquilo, disfruta de la vida, que las cosas que haya que hacer ahí afuera difíciles me voy a encargar yo. Tranquilo. Por favor, ayúdame a soltar. Me concentro ahí. Pongo mi atención ahí. Por eso todo es una cuestión de atención en la vida. El problema, sufrimos porque no estamos atentos. Yo definiría la espiritualidad así. Para mí no habría que hacer tanta historia y explicar tanta cosa. Pero bueno, nosotros necesitamos que nos expliquen mucho. Y la vida a mí me pone de explicadora, no me queda otra. Y a mí que me gusta hablar, entonces me viene bárbaro. Pero para mí es, atención, basta. Cambio foco. Salgo de ese foco infeccioso del programa, del virus. Atiendo a mi niño. Bien. Ya es suficiente. Estoy ocupada. Déjame tranquila. ¿Vieron como le decimos al marido, a los niños, los chicos, a los hijos? Bueno, basta ya. Basta. Te terminó. Y vuelvo al presente. Pero me tengo que dar cuenta. Porque si estoy hipnotizada y empiezo a caer en un pozo depresivo y sufro de victimización, es que no va. Tengo que usar mi poder. Bien. No sé. Traten de no ponerse con el celular ni ponerse a mirar la tele. Salgan al patio, miren las flores, qué sé yo. Algo que los distraiga por un segundo, pero que no sea el celular, por favor. Bien. Entonces, atiendo a mi niño para que justamente conecte, o sea, doy permiso, eso es dar permiso, con el superconsciente. Y me olvido de lo que está pasando, de todo eso que yo llamo que tengo muchos problemas y no sé qué sé yo qué.